Muy buenas noches, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto poder compartir de nuevo con ustedes en este jueves, hermanos. Es un gusto verdaderamente poder estar aquí y compartir la palabra de Dios, entrar en cada uno de sus hogares y poder estar por lo menos a través de este medio con todos ustedes, hermanos. Qué gusto, y seguimos compartiendo la serie de los jueves, que es Conociendo a Jesús, y vamos a compartir en esta noche un tema que lleva por título Manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. ¿Por qué no abre su Biblia, por favor, en Mateo 11, capítulo 11, en el versículo 29? Vamos a compartir este texto que está aquí, lo vamos a tomar como nuestro texto base. Vaya abriendo por favor su Biblia. Si todavía no trajo su Biblia, corra rapidito y traiga para poder acompañar en la lectura, porque si no de repente nos dormimos. Dice Mateo 11:29: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ayúdeme y vamos a hacer juntos una oración, hermanos. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Incline su rostro, por favor, ore conmigo. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre. Gracias por una noche más en que podemos compartir tu palabra, Señor. Estamos ansiosos y deseosos de poder estar aquí todos juntos en este lugar presente, Señor. Y sabemos que eso será en tu tiempo, mi Dios. Oramos para que hoy en esta noche, Señor, tu Espíritu Santo nos esté guiando en tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos dé entendimiento. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Abre, Señor, nuestro corazón para que sea sembrada la semilla y caiga en tierra buena, Señor mi Dios. Sabemos que tu palabra tiene poder, Señor, para transformar nuestras vidas, Señor. Y por eso que acudimos a ti en esta noche, Señor. Enséñanos, confróntanos, Señor. Guíanos, mi Dios Todopoderoso. Y por sobre todo, ayúdanos, Señor, a permanecer y a tener una relación más íntima con Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dentro de esta serie, hermanos, que estamos compartiendo, vimos todas las cosas que Jesús es para nosotros, tanto para los cristianos como para los no cristianos. Compartimos ya mucho de ese tema. También dentro de ese marco hablamos de la importancia de conocer más a Jesús, al punto de tener una relación más íntima con Él. Y como bien lo decía la semana pasada el pastor Osvaldo, conocer a Jesús y tener una relación más íntima con Él va mucho más allá del simple conocimiento intelectual. Pasa por identificarnos con Él en su carácter. Pasa por imitar sus pasos. Y fíjese lo que dice respecto a eso, primera de Juan 2:6. Vaya conmigo ahí, por favor. El Evangelio, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente: el que dice que permanece en Él, recuerda que estuvimos hablando de permanecer en Jesús. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, las ramas. Y dice, y Jesús nos animaba a permanecer en Él. Ahora bien, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él? Y aquí dice, el que dice que permanece en Él, que permanece en Jesús,
debe andar como Él anduvo. En ese sentido, una de las maneras que el pastor Osvaldo nos compartía la semana pasada, el jueves pasado, de identificarnos con Jesús, nos decía que es a través de los sufrimientos. Y sin lugar a dudas, lo que más nos acerca a Jesús son los sufrimientos. Cuanto más es en ese tiempo, en ese momento, cuando más nos parecemos a Jesús. Pero hoy vamos a hablar de otra manera otra manera más de identificarnos con Jesús en su carácter, de andar como Él anduvo, para tener un acabado conocimiento de Jesús, no solo intelectual, sino vivir una vida como la que Jesús vivió, vivir el carácter de Jesús y tener una relación más cercana y más íntima con Él, porque finalmente eso es lo que nos acerca a Jesús y nos da una relación más íntima con Él, no solo el conocimiento intelectual. Estoy hablando entonces esta noche, hermanos, de buscar ejercitarnos en lo que Jesús dice aquí, en la mansedumbre y en la humildad. Hermanos, nosotros crecimos y fuimos educados en un mundo totalmente carente de humildad y mansedumbre, ¿sí o no? Si no, mira el mundo como está. Mire el resultado del carácter de las personas que no le conocen a Dios. Fuimos criados, crecimos y fuimos educados en este mundo, en donde impera la ley de la selva. No sé si ya escuchó alguna vez este término, la ley de la selva. ¿Cuál es la ley de la selva? El más fuerte es el que sobrevive. Esa es la ley de la selva. Y así se educa en este mundo. Y tal vez usted y yo fuimos educados de esa manera. Aunque usted haya tenido la bendición de nacer en una familia cristiana, donde tal vez le instruyeron sobre la humildad y la mansedumbre, no podemos negar, hermanos, que sobre todos nosotros el mundo ejerció una gran influencia y nos enseñó que para vivir en este mundo debemos ser los más fuertes, los más inteligentes, los mejores, los que más saben defenderse. Nos enseñaron, como dice ese término, a llevar el mundo por delante. Y esa es la educación del mundo. Y en mayor o menor medida todos fuimos influenciados por esa educación. ¿Por qué? Porque son los más fuertes los que sobreviven. Son las personas con estas características que mencionaba recién, las que sobreviven en el mundo. Así crecimos, así nos educaron. Entonces, conocimos a Cristo y tal vez como cristianos no le hemos dado suficiente atención a lo que Jesús enseña en este pasaje de Mateo 11, 29, y toda la Biblia también nos enseña. Vamos a ir viendo y hago un paréntesis para simplemente comentar de que hoy vamos a ver la primera parte de este tema. Yo pensaba hablar sobre la mansedumbre y la humildad en un mensaje, pero después me di cuenta de que es necesario que hablemos de otro tema que vamos a hablar esta noche antes. Entonces, siguiendo un poco con lo que decía, hoy vamos a ver la primera parte y el próximo jueves la segunda parte de este tema, manso y humilde de corazón. Seguimos entonces.
Entonces, como cristianos, tal vez no le hemos dado la suficiente atención a lo que Jesús nos enseña sobre la humildad y la mansedumbre. Porque vemos todavía, de alguna manera, la humildad y la mansedumbre como signos de debilidad. Para el mundo, la humildad y la mansedumbre, por sobre todo, es signo de debilidad, es signo de cobardía, es signo simplemente que la persona no tiene posibilidad de defenderse. O sea, las personas que no conocen este principio de la Biblia, dicen que aquel es manso porque no sabe cómo defenderse, simplemente por eso aparenta ser manso. Pero muy por el contrario, la mansedumbre manifestada por Jesús y recomendada como forma de vida a todo creyente es el resultado de contar con el poder de Dios a su favor. Repito, hermanos, antes que la mansedumbre sea un signo de debilidad o de cobardía, es el resultado de contar con el poder de Dios a tu favor y a mi favor. Esa es la mansedumbre. No estamos hablando, cuando hablamos de humildad y mansedumbre, no hablamos de alguien que tiene un buen comportamiento para con los demás. No estamos hablando de una persona con una mansedumbre y una humildad fingida. No es de eso que estamos hablando. Hablamos del manso y humilde de corazón como es Jesús. Estamos hablando entonces, hermanos, de una obra de Dios efectuada en el corazón de la persona. De eso hablamos cuando hablamos de mansedumbre y de humildad. Hablamos de una obra de Dios efectuada en el corazón, en el alma de una persona a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Acompáñenme en Gálatas capítulo 5, versículo 23. Gálatas 5, 23 nos habla del fruto del Espíritu. Y entre estos frutos nos habla en el versículo 23 sobre la mansedumbre. Y fíjese, mi hermano, mi hermana, que habla de mansedumbre y templanza, o sea, dominio propio. Está en este grupo hablando el Señor del fruto del Espíritu, mansedumbre y templanza. Sin lugar a dudas, no podemos ser mansos si no tenemos dominio propio. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Cómo el Señor va ubicando en su palabra para que tengamos idea de qué está hablando. Entonces, es una obra de Dios a través de su Espíritu Santo efectuada en el corazón, en el alma de una persona, del ser humano. Tal vez hablar de humildad y mansedumbre te parezca algo muy básico, algo muy hablado ya. Muchos mensajes, hay demasiados mensajes que hablan sobre la humildad y la mansedumbre y parece como algo muy básico, ¿verdad? Y que tal vez tampoco tenga, no es una palabra para este tiempo, para este momento, considerando los tiempos que estamos viviendo. Pero yo quiero decirle algo, mi hermano, mi hermana. El tema de la humildad y mansedumbre ha sido siempre un tema de vital importancia para la iglesia. Siempre lo fue. ¿Por qué? Porque es la base para cualquier enseñanza superior que usted quiera recibir. Y enseguida lo vamos a ver por qué. Es más,
si pensamos que hablar de imitar el carácter de Jesús en cuanto a mansedumbre y humildad, no es para este tiempo, porque en este tiempo necesitamos otras enseñanzas. Esta enseñanza sobre la humildad y mansedumbre de Jesús, y es algo que debemos imitar, cobra aún más importancia en este tiempo, hermanos, cuando vemos que el regreso de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, está cada vez más cerca. Fíjese que Dios nos predestinó para que lleguemos a ser como su Hijo Jesús. Dice Romanos 8:29. Y aquí hoy Jesús nos dice: yo soy manso y humilde de corazón. Antes bien dice: aprended de mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. También es el tiempo propicio para hablar de imitar este carácter de Jesús, porque quiero que me acompañe, por favor, a Efesios 4:1, y vamos a ver qué tipo de iglesia va a venir a buscar Jesús. Efesios 4:1 dice lo siguiente. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La Nueva Traducción Viviente dice: les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. ¿Qué tipo de llamado hemos recibido de Dios, usted y yo como iglesia? Vivir con toda humildad y mansedumbre, dice el versículo 2. Ese es el tipo de iglesia que Jesús va a venir a buscar en su segunda venida, cuando Él regrese. Entonces, hermanos, es un tiempo oportuno para hablar de este tema, claro que sí, y hoy más que nunca. Porque déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos de los que están escuchando son mansos y humildes, pero de corazón? ¿Cuántos pueden decir: yo soy manso y humilde de corazón? Si ninguno de nosotros puede responder afirmativamente a esta pregunta, quiere decir de que es el tiempo oportuno para hablar de este tema y hacernos un chequeo espiritual. ¿Por qué? Porque ya dijimos, fuimos predestinados, según Romanos 8:29, a ser como Jesús. Y Jesús va a venir a buscar una iglesia que anda en mansedumbre, o busca andar en humildad y mansedumbre. Ya lo vimos también en Efesios 4 recién. Entonces, buscar imitar el carácter de Jesús es la manera que aguardamos el regreso de Jesús. O sea, ¿qué hace la iglesia mientras Jesús no vuelve? Buscar imitar su carácter. Buscar imitar a Jesús para tener un conocimiento más acabado en experiencia de Jesús, una relación más íntima con Él, y que cuando Jesús venga nos encuentre buscando imitar su carácter. Esa es la manera que aguardamos el regreso de Jesús. Eso nos mantiene preparados para recibir a Jesús en su segunda venida. O tal vez usted o yo podamos partir hoy o mañana o antes que Jesús venga, y también mantenernos ocupados en buscar imitar el carácter de Jesús. Nos prepara para estar delante de Él en algún momento, si partimos de esta tierra. Yo le pido que me acompañe en Efesios capítulo 5, en el versículo 27. Recién vimos el tipo de iglesia que Jesús
viene a buscar. Y Efesios 5:27 habla de algo también parecido. Efesios 5:27 dice lo siguiente: está hablando aquí de Jesús, de que Cristo amó a la iglesia, dice el versículo 25, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice. ¿Para qué? 26, para santificarla. 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que Jesús viene a buscar. Una iglesia santa, que ha sido purificada por el lavamiento del agua por la palabra, con el fin, dice, de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sin mancha. Ahora bien, cualquiera de nosotros puede decir, pero ¿quién puede llegar a tal perfección? ¿Y cuántos saben que Jesús es nuestra justicia? Ya hablamos de eso. Que somos salvos por gracia, porque no podemos hacer nada para obtener la salvación por nuestros propios medios. Hablamos mucho de eso. Y fíjese lo que dice Judas 1:24. Judas, en el versículo 24, dice lo siguiente. Fíjese cómo es que nosotros vamos a llegar a ser una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, cuando venga Jesús, si perseveramos en buscar imitar el carácter de Jesús. Dice el versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Quién es el que nos guarda sin caída? Dios. Dios es el que nos guarda. No son nuestros esfuerzos, no son nuestras obras. Es Dios el que nos guarda mientras nosotros estamos buscando imitar el carácter de Jesús. Nos guarda para que no caigamos. Y presentaros, dice, para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así que Dios es el que nos guarda. Dios es el que nos va a guardar sin caída, para presentarnos, dice, sin mancha delante de su gloriosa presencia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas? Muy bien, antes de seguir, como ya había dicho, esta es la primera parte del mensaje. Volvemos a Mateo 11:29. Y ahí vimos que Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús. Entonces, antes que nosotros podamos imitar el carácter de Jesús, podamos tratar de imitar esa mansedumbre y esa humildad de Jesús, dice Jesús que necesitamos caminar con Él en primer lugar. Dice, esta es una invitación gentil que nos hace Jesús a caminar con Él nuevamente. ¿Cuántas veces
en toda esta serie vimos cómo Jesús nos anima a caminar con Él, a permanecer con Él, a andar con Él para imitar su carácter. No podemos aprender de Jesús si no caminamos con Él. Es una invitación gentil que nos hace Jesús de caminar con Él, pero con el único objetivo de aprender de Él. Ese es el único objetivo de caminar con Él, aprender de Él. Para eso usa la figura del yugo. Ya hablamos una vez, un jueves, en una de las series que compartíamos. Ya hablamos de lo que es un yugo. Un yugo es un instrumento de madera al cual se sujetan por la cabeza o por el cuello una yunta de bueyes. Es un aparato, un equipo que poniendo por el cuello, por la cabeza de los bueyes, mantiene a los bueyes unidos. ¿Con qué fin? Con el fin de tirar juntos una carga pesada. Eso es un yugo. Junta a los dos bueyes con el fin de llevar juntos una carga pesada. Porque recordemos que detrás de todo yugo hay una carga, o sea, se pone un yugo a los bueyes para llevar una carga. Entonces detrás de todo yugo siempre hay una carga. Ahora bien, lo que Jesús nos propone, y no confundamos, por favor, no es que Jesús nos está proponiendo que llevemos todas nuestras cargas pecaminosas a Jesús y que Él nos va a ayudar a llevar esas cargas. No ese es el sentido, hermanos. Jesús no quiere o no nos propone a llevar nuestras cargas para que Él tire con nosotros esa carga, porque todas nuestras cargas son pecaminosas. Lo que Jesús nos está proponiendo es un cambio de yugo. Jesús nos propone un cambio de yugo. Decirle al que está a tu lado, sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, sean tus padres, decirle, cambia de yugo. Cambia de yugo. Entonces, el yugo, para comprenderlo mejor, aquí representa el tipo de vida que llevamos. Entonces, básicamente, podemos decir que existen dos tipos de yugo. Hay uno más que vamos a mencionarlos dentro de un poquito, pero básicamente digamos que hay dos tipos de yugo. El del mundo, el yugo del mundo y el yugo de Jesús. Y cada uno de estos yugos tira cargas diferentes. Cada uno de estos yugos lleva cargas diferentes. Jesús nos propone entonces dejar de llevar el yugo de este mundo que tienen carga demasiado pesadas para llevar su yugo. ¿Sí o no? El yugo de este mundo lleva cargas demasiado pesadas, ¿sí o no? Creo que todos comprendemos que en el mundo antes de conocerle a Jesús, llevábamos cargas demasiado pesadas. Si no, pregúntele a los que no le conocen a Jesús y viven atemorizados. Si no, pregúntele a los que no le conocen a Jesús y viven sin esperanza. Pregúntele a los deprimidos. Pregúntele a aquellos que para aligerar su carga se meten en vicios. Pregúntele a aquellos, hablando espiritualmente, ¿verdad? A aquellos suicidas que van cada vez más en aumento. Son cargas demasiado pesadas que muchos no soportan y los lleva al suicidio. Pero dentro de la iglesia también podemos estar llevando
yugos diferentes al de Jesús. Podemos estar llevando el yugo de nuestras propias obras, por ejemplo. O sea, el yugo de confiar en nuestras propias obras, en lo que yo hago para Jesús, en las cosas que yo hago para relacionarme con Jesús y con Dios. No estoy diciendo que estas son cosas que no hay que hacer. No, por el contrario, Santiago nos dice que una fe que no tiene obras es una fe muerta. Eso dice Santiago. Pero también dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. O sea que hay también personas que tienen fe en las cosas que hacen. Entonces el equilibrio está en hacer las cosas, sí, pero no confiar en ellas. No confiar que mi relación está bien con Dios porque hago tal o cual cosa, sino confiar en Dios. Esa es la gran diferencia. Y esto me hace acordar algo que ya había comentado en una oportunidad. Y les voy a comentar un poco, es cuando en los primeros tiempos que comenzaba a asistir a la iglesia, bueno, me enseñaron la importancia de orar, ¿verdad? Y qué interesante, claro que es importante orar. Claro que es muy importante orar. Entonces yo propuse en mi corazón orar antes de salir siempre para el trabajo. Pero como era muy nuevo y no entendía la dimensión de todas estas cosas, yo confiaba tanto en eso que yo hacía, que las veces que salía, porque me desperté tarde o por algún motivo salía, no me quedaba tiempo y salía sin orar, tenía un peso, hermanos, todo el día, que parecía que algo me iba a pasar, que mi relación no estaba bien. Era algo, hermanos, que verdaderamente un peso que cargaba, hermanos. Así que no estoy diciendo que no es importante orar, no estoy diciendo que no es importante entregarle el día al Señor cuando uno se levanta. Lo que estoy diciendo es que no debemos confiar en esa obra, confiar en Dios. Eso es lo que estoy diciendo y espero que me entienda lo que estoy queriendo transmitir en esta noche. Pero después también están los que llevan el yugo de la religión. Aquellos que tal vez de repente confiaban o estaban tranquilos porque venían los domingos a la iglesia. Entonces, con ese acto ya cumplió con Dios y eso le daba la confianza de que su relación estaba bien con Dios. Una relación con Dios y con Jesús, como ya lo vimos desde el principio y lo estamos viendo, no se edifica sentándose en un lugar y escuchando un mensaje, viniendo a la reunión y escuchando un mensaje, de ninguna manera. Ya estamos viendo que se edifica buscando imitar el carácter de Dios, buscando andar por los caminos que Jesús anduvo. Perdón. Entonces, hermanos, este yugo también tiene cargas muy pesadas. Ahora, pregunta, ¿qué cargas estás estirando con el yugo que llevas puesto? ¿Cuáles son las cargas que estás llevando con el yugo que llevas puesto? Orgullo, la carga del orgullo, del enojo, de la falta de perdón, tal vez de la fornicación o del adulterio, ira, amor al dinero, falta de paz. Y es un tiempo para mirar qué carga
estamos llevando, y si meditamos un poco, un rato, el Señor nos va a mostrar cuál es la carga que estamos llevando. Y dependiendo de la carga que estamos llevando, vamos a saber si el yugo que cargamos es el yugo del mundo o el yugo de Jesús. Llevar un yugo, hermanos, y fíjense que todos llevamos un yugo, y al que no importa si usted dice yo no llevo ningún yugo, todos llevamos un yugo. Llevar un yugo es estar sometido bajo la autoridad de algo o de alguien. Si es el yugo del mundo, usted está bajo la autoridad del mundo, y mejor dicho, bajo la autoridad del diablo, que es el Dios con minúscula, dice 2 Corintios 4, el Dios con minúscula de este mundo, el príncipe de este mundo también le conocen. Está bajo la autoridad del mundo y bajo la autoridad de su Dios, que es el diablo. Si lleva el yugo de Jesús, está bajo la autoridad de Jesús. Es importante identificar qué yugo estamos cargando, si es el de la religión, si es el yugo de la confianza en las cosas que hacemos, o es el yugo de Jesús. ¿Qué yugo estás llevando? Es la pregunta, y yo ya me hice también esa pregunta. Jesús nos propone en esta noche que abandonemos el yugo que hoy llevamos, que no es el de Jesús, tal vez. Si no es el yugo de Jesús el que estamos llevando, Jesús nos propone abandonar ese yugo, que renunciemos a la autoridad bajo la cual vivimos. Y cuando digo renunciamos, no estoy diciendo renunciar con la boca, renunciar, decir la palabra renuncio, sino renunciar en el corazón, bajo la autoridad bajo la cual vivimos, y que llevemos el yugo de Jesús, que nos pongamos bajo su autoridad. Esa es la propuesta de esta primera parte del mensaje. Esta es la propuesta de Jesús para tu vida. Si queremos imitar a Jesús, necesitamos llevar el yugo de Jesús. Y voy a ir un poquito más allá y ejemplificar un poco más lo que Jesús está diciendo. Jesús nos propone que nos pongamos a su lado. Un yugo, como dije, ata, digamos, a dos bueyes juntos. Es un instrumento que ata a dos bueyes juntos. En este caso, Jesús ya tiene el yugo puesto. Del otro lado deberíamos entrar nosotros y, sujetos por ese yugo, caminar con Jesús. Esa es la propuesta de Jesús. Que estemos tan cerca de Él. Fíjense que están cara a cara los bueyes que están sujetos por el yugo. Jesús quiere estar cara a cara contigo y conmigo. Que caminemos con Él para que aprendamos de Él. Esa es la propuesta de Jesús. Por eso dice, lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil de llevar y es ligera mi carga, dice en Mateo 11:30. Dejemos cualquier otro yugo, sometámonos bajo la autoridad de Jesús, porque dice su yugo es fácil de llevar y ligera es su carga. Eso es lo que Jesús nos propone. Antes que cualquier otra cosa, antes que buscar imitar su carácter, antes que buscar permanecer, necesitamos ponernos el yugo de Jesús y estar a su lado, permanecer a su lado, caminar, porque Él nos va a marcar el paso. Él nos va a indicar el camino. Entonces, lo que Jesús espera es que nosotros nos sometamos bajo su autoridad, que cambiemos de yugo,
que cambiemos de vida. Recuerda que dijimos que el yugo representa la vida que llevamos. Jesús nos propone, hermanos. Jesús nos propone, mi amigo, si estás mirando, si estás escuchando y no le conoces a Jesús, Jesús te propone un cambio de vida. Yo te pregunto esta noche, si no le conoces a Jesús, si no asistís a una iglesia, no sos alguien que entregó su vida a Jesús. Decime si las cargas que estás llevando no son muy pesadas. Y quédate hasta el final porque Jesús tiene una invitación esta noche para tu vida. Jesús nos propone un cambio de vida. Seas creyente o no seas creyente. Porque todos necesitamos un cambio de vida. Para que esto ocurra, entonces, para que nosotros podamos entrar bajo la autoridad de Jesús, sujetarnos al yugo de Jesús, llevar su yugo, lo primero que tenemos que entender o que tenemos que aprender de Jesús es la mansedumbre y la humildad. Lo primero que tenemos que aprender, repito, de Jesús es la mansedumbre y la humildad. Estos son requisitos básicos para aquellos que en realidad desean dejarse guiar y desean aprender, ¿sí o no? El que quiere aprender es aquella persona que humildemente reconoce que no sabe nada o que no sabe todo. Aprende el que mansamente escucha las enseñanzas del Maestro. Y fíjese lo que dice Santiago 1:21. Ya vamos terminando dentro de poquito. Santiago capítulo 1, versículo 21. Yo les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Santiago 1:21. Acompáñeme usted en su Biblia, por favor, con la versión que tenga. Dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad, dice aquí la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera dice con mansedumbre, dice, acepten con humildad, con mansedumbre, la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar tu alma. Fíjense, hermanos, lo importante que es la humildad y la mansedumbre, porque en primer lugar es la manera que debemos recibir la palabra de Dios. El Señor nos enseña que vivir sin la dirección de Dios, sin aprender de Jesús, nuestra vida es mala y sucia delante de Él. Eso dice Santiago 1:21. Los que viven sin la dirección de Dios, sin aprender de Jesús, sin estar bajo el yugo de Jesús, su vida es mala y sucia delante de Dios. El consejo de Dios es que con humildad y mansedumbre comprendamos este principio y aceptemos su palabra, porque su palabra tiene poder para salvar tu alma y mi alma. ¿De qué manera? ¿De qué manera tiene el poder para salvar tu alma y mi alma? Renunciando en primer lugar a nuestra manera de vivir. Leamos de nuevo, dice Santiago 1:21. Dice lo siguiente: quiten de su vida todo lo malo, renuncien a todo lo malo y sucio que hay en sus vidas. Lo primero que necesitamos hacer de nuevo es renunciar a nuestro estilo de vida, a nuestra manera de vivir
que no está guiada por Dios. Y cuando digo renunciar, aclaro de nuevo, no es renunciar simplemente de boca, decir renuncio, sino renunciar en el corazón, desear cambiar de vida, porque mi vida está llevando cargas demasiado pesadas. Si este es tu caso, entonces el Señor en su palabra nos dice que renunciemos a nuestra manera de vivir en primer lugar para seguir el estilo de vida que Dios nos propone en su palabra. Dios nos anima al cambio de vida. Seas creyente o no seas creyente, todos necesitamos un cambio de vida. Y cuanto más aquellos que no conocen al Señor. Entonces la mansedumbre se ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios. La mansedumbre, repito, es para ejercerla en primer lugar y ante todo primero para con Dios. Y luego delante de los hombres, luego delante de las personas. ¿Y a quién, con quién vamos a ejercer nuestra mansedumbre? ¿Con quién vamos a ser mansos? ¿Con los que solo nos hacen el bien? De ninguna manera. Jesús nos enseñó en su palabra, Jesús nos enseñó con su ejemplo a ser mansos y humildes de corazón, incluyendo con aquellas personas que nos tratan mal, que nos hacen el mal. Entendiendo que estos momentos, o Dios permite que estas cosas o estas personas nos traten mal, a veces para disciplinarnos y a veces para purificarnos en santidad. Ya leímos hoy Efesios 4:1, en donde dice el Señor, dice Pablo escribiendo, y lógicamente inspirado por el Espíritu Santo, dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Ese es el llamado tuyo y mío. Ese es el llamado de la iglesia. Andar en humildad y en mansedumbre. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder verdaderamente, primero, tomar el yugo de Jesús. Como dice Colosenses capítulo 3, en el versículo 12, que entremos bajo la autoridad de Jesús, que tomemos su yugo, que le digamos al Señor: Señor, tú eres mi Rey, Señor, tú eres mi Salvador, Señor, tú eres Dios, y tú tienes razón, Señor. Yo soy un pecador y me someto a tu autoridad, Señor. Renuncio a la autoridad del mundo, renuncio a la autoridad que el diablo tenía sobre mi vida mientras no te conocía. Y como dice Colosenses 3:12, hoy me he visto como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre. Dios nos ayude a vestirnos con esta vestidura. Dios nos ayude a vestirnos de esta manera, para caminar con Él, para permanecer con Jesús, para andar como Jesús anduvo en este tiempo. Es lo más importante que podemos hacer, buscar imitar a Jesús, porque Jesús viene a buscar una iglesia que busca la humildad y que busca la mansedumbre.
¿Por qué no inclina su rostro? Y vamos a orar, hermanos. Ore conmigo, por favor, para que nuestro buen Dios nos guarde sin caída, sin mancha, para que cuando venga su Hijo, usted y yo estemos de pie. Señor, te damos gracias. Gracias, mi Dios, en esta noche, Padre Santo, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Alabamos tu nombre. Exaltamos tu nombre, mi Dios, en este tiempo y en todo tiempo, porque solo tú eres digno de ser alabado, solo tú eres digno de ser exaltado. El único y sabio Dios, nuestro Salvador. A ti sea la gloria, la majestad del imperio, la potencia, ahora y por todos los siglos, Señor. Ayúdanos, mi Dios Todopoderoso, a permanecer, Señor, bajo el yugo de Jesús. Ayúdanos, Señor, a comprender, mi Dios Todopoderoso, que es la mejor opción. Deshacernos del yugo que estamos llevando, sea del mundo, sea de una religión, sea de la confianza en nuestras propias obras, Señor, para ponernos el yugo de Jesús, porque su carga es ligera, su yugo es ligero y su carga no es pesada, Señor. Ayúdanos, mi Dios Todopoderoso, a caminar con Él, Señor. No nos queremos separar de Él, Señor. Bendice tu iglesia en este día, en esta noche. Bendice a tus hijos, Señor. Oramos por tu iglesia, mi Dios Todopoderoso, para que permanezca en la fe, que su fe no falte, que la fe de tus hijos no falte, que la fe de tu iglesia, mi Dios, no falte en este tiempo, Señor, en que no nos podemos reunir, en que no nos podemos tal vez hasta visitar, Señor. Que la fe no falte y que cuando, Señor, podamos reunirnos aquí en este lugar, ni uno solo falte, ni una sola de tus ovejas falte, porque aprendió a tener una relación contigo, porque aprendió a confiar en el Dios Todopoderoso que nos guarda sin caída. No son nuestras obras, no son las cosas que hacemos, es Dios, el poder de Dios que actúa a tu favor y a mi favor. A Dios sea toda la gloria, todo el imperio, toda la potencia, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy.